Hay historias que no comienzan con un trueno, sino con un silencio y frente a un espejo. ¿Y qué es ese espejo? A veces es una palabra que llega a tiempo. A veces es una advertencia clara que nos detiene en la orilla. A veces es un versículo, una frase simple, una verdad antigua que se levanta como muro. A veces es un profeta. A veces es la misma escritura, la Biblia, que no se limita a contar historias. Nos mira mientras la leemos. Nos examina, nos pregunta, nos desnuda. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando puedes tomar sin que te lo impidan? ¿Qué decide tu corazón cuando el deber está lejos y la tentación está cerca? Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Aconteció que, pasado el tiempo y vuelta la rueda del año, llegó la estación en que los reyes suelen salir a la guerra, cuando el polvo se levanta en los caminos y los estandartes se tensan con el viento. En esos días, Israel se movía como un solo cuerpo. Los hombres tomaban armas, los capitanes daban órdenes, y el nombre del Señor era invocado en cada jornada. David, el ungido, el que había cantado en las cuevas y había huido por los montes, el que había sido levantado de los campos de pastoreo para sentarse en el trono, envió a Joab, su general, y con él a sus siervos, y a todo Israel. Marcharon contra los amonitas, los hirieron y los hicieron retroceder, y pusieron sitio a Rabá, la ciudad fuerte, cerrándole los caminos como se cierran las puertas de una casa a la noche. Pero David se quedó en Jerusalén, y esa frase, aunque corta, pesa como una piedra. Porque hay momentos en que la vida no se decide por grandes discursos, sino por pequeñas omisiones, por no estar donde se debe, por soltar la cuerda del deber, por dejar el corazón sin guardia. Jerusalén, con sus muros antiguos y sus casas de piedra, respiraba calma, mientras a lo lejos el campamento respiraba guerra, y el palacio, con sus pasillos amplios, su madera labrada y sus lámparas, ofrecía al rey lo que el frente no da: descanso, comodidad, silencio. Un día, al caer la tarde, cuando el sol se inclina y la sombra de los muros se alarga como dedos sobre los patios, David se levantó de su lecho. No se levantó temprano a buscar al Señor como otras veces. Se levantó al declinar del día, cuando el cuerpo pide menos esfuerzo y el espíritu se vuelve vulnerable si no está ceñido. Caminó por la casa real y subió al terrado. Desde allí se veía la ciudad, los techos, las calles, los patios interiores. Se veía el humo de las cocinas y se oían voces lejanas, y el aire traía el olor de la tarde. Y allí, desde la altura, David vio a una mujer que se estaba bañando. La vio en un patio, y la distancia no disminuyó el impacto, porque la tentación no necesita cercanía cuando encuentra una puerta abierta en la mirada. La mujer era muy hermosa, y el texto lo dice sin adornos, porque la hermosura no es pecado, pero puede convertirse en ocasión para el pecado cuando el corazón no se somete. David miró, y el mirar, cuando se sostiene, deja de ser un instante y se vuelve decisión. El deseo, cuando no es cortado, crece, y lo que pudo quedar en un suspiro se convirtió en un plan. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer. No fue él mismo, mandó a otro, porque el poder tiene ese peligro. Permite que el deseo se vista de orden, que lo torcido parezca trámite. Fueron, preguntaron, volvieron, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Esas palabras eran un freno, eran una pared puesta por misericordia. Tenía nombre, tenía familia, tenía pacto. No era una figura sin historia, era esposa, y el hombre al que pertenecía ese pacto no era un desconocido. Urías era un soldado de David, un hombre de los valientes, alguien que en ese mismo momento estaba arriesgando su vida por el reino que David gobernaba. A David se le dio luz suficiente para retroceder. La verdad llegó antes del acto completo, como para decirle al rey: detente.
Pero el corazón, cuando se inclina hacia lo malo, encuentra excusas, suaviza la voz de la conciencia y se permite lo que antes no se habría permitido. David envió mensajeros y la tomó. La frase es dura, porque así es el pecado cuando ya no pide permiso. Betsabé vino a él, y David durmió con ella. No hay celebración en el relato, ni romanticismo, ni música, solo una sucesión de acciones que huelen a sombra. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La vida siguió su curso, las puertas se cerraron, la ciudad continuó con su ruido diario. Pero lo que se hace en secreto no se queda quieto. Camina, crece, llama a la puerta. Y el pecado, aunque se esconda, deja huellas en el alma. Pasaron días, y Betsabé concibió. Entonces envió a hacerlo saber a David. El mensaje fue breve: estoy encinta. Y esa noticia fue como un relámpago dentro del palacio. Lo que pudo ser un pecado oculto comenzó a exigir explicación, porque el pecado no solo mancha, también complica. No solo hiere la conciencia, también crea consecuencias visibles. Y David, que había vencido gigantes con una piedra, ahora se vio temblando ante una palabra escrita o pronunciada por mensajero. El rey pensó como piensan los hombres cuando no quieren confesar. Pensó en cubrir. Y cuando el corazón decide cubrir, comienza a cavar más hondo. David mandó traer a Urías desde el campo de batalla. Envió palabra a Joab, que Urías volviera y diera informe. Urías vino, polvoriento del camino, con el olor del campamento y la seriedad del soldado. David le preguntó por Joab, por el pueblo, por la guerra, y luego, con aparente amabilidad, le dijo que bajara a su casa y lavara sus pies, como quien le concede descanso. David incluso envió un presente tras él, como para endulzar la instrucción. Pero Urías no bajó a su casa. No se recostó con su esposa. Durmió a la puerta de la casa real con los siervos de su señor. Y cuando informaron a David, David lo llamó y le preguntó por qué no había ido a su casa. Entonces, Urías respondió con una frase que es un espejo que avergüenza. Dijo que el arca, Israel y Judá estaban en tiendas, que Joab y los siervos del rey estaban acampados a campo abierto, y que él no podía ir a su casa a comer y beber y dormir con su mujer. Juró por la vida de David: no haré tal cosa. ¡Qué contraste! El soldado en medio de la guerra guardaba disciplina y honor. El rey, en medio de la paz, había roto el pacto. Urías mostró fidelidad donde David mostró deseo, y la fidelidad de Urías, lejos de detener a David, lo presionó. Porque el encubrimiento, cuando falla, pide más fuerza. David lo invitó a quedarse un día más, y al día siguiente lo retuvo y lo hizo comer y beber, y procuró embriagarlo. David pensó que, si Urías estaba ebrio, su conciencia se aflojaría y bajaría a su casa. Pero aún así, Urías no bajó. Otra vez durmió con los siervos del rey y no fue a su hogar. Entonces David cruzó otra línea. Cuando el pecado es alimentado, se vuelve cruel. A la mañana siguiente, David escribió una carta para Joab. La escribió con su propia mano y la entregó a Urías para que la llevara. Y he aquí la negrura del asunto. El hombre fiel cargó su propia sentencia sin saberlo. La carta decía que pusieran a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y que luego se retiraran de él para que fuera herido y muriera. Joab, endurecido por la guerra, obedeció. Y en el asedio a Rabá, en el momento de mayor peligro, ubicaron a Urías donde los arqueros tiraban con más fuerza. Los hombres de la ciudad salieron, atacaron, y algunos de los siervos de David cayeron. Entre los muertos estaba Urías Heteo, y cuando Joab envió mensajero con el informe, le dijo que mencionara la muerte de Urías. David, al oírlo, disimuló. Pronunció palabras que pretendían ser de guerra, como si todo fuera un costo inevitable. Dijo que la espada devora tanto a uno como a otro, que endurecieran el asedio. Pero la espada no era la verdadera excusa. El corazón de David
En ese momento, estaba intentando tapar un abismo con frases. Betsabé oyó que Urías, su marido, había muerto. Hizo duelo por él, lloró, guardó luto. Y cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, la recibió como esposa, y ella le dio un hijo. Desde fuera, la escena parecía un cierre rápido. Un soldado muere en guerra, el rey honra a la viuda, un niño nace. Los hombres pueden cerrar el capítulo con apariencia, pero Dios ve las raíces. Dios mide no por los aplausos, sino por la verdad. Y el relato sentencia con claridad lo que estaba pasando detrás del telón. Aquello que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Antes de continuar, te invito a suscribirte, comentar, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otros que, como tú, tienen hambre por la palabra de Dios. ¿Te has quedado alguna vez en Jerusalén cuando debías estar en el frente? ¿Has jugado con la tarde cuando debías velar? ¿Has llamado curiosidad a lo que era codicia? ¿Has empujado una puerta que Dios cerró con una advertencia? ¿Has querido salvar tu nombre a costa de la verdad? La Biblia no cuenta la caída de David para entretenernos. La cuenta para rescatarnos. La cuenta para levantar el espejo, para que antes de destruir, confesemos. Antes de cubrir, nos humillemos. Antes de endurecernos, volvamos. Porque el espejo de Dios no está para burlarse del pecador, sino para despertar al que duerme. Y bendito es el hombre que, al verse en ese espejo, no rompe el espejo, sino que rompe su orgullo. Y entonces, en el tiempo señalado, Jehová envió a Natán a David. Natán no vino como cortesano ni como consejero que busca agradar. Vino como profeta, como mensajero del Dios vivo, con una palabra que no se compra ni se negocia. La misericordia de Dios se mostró en que no dejó a David en su engaño. Porque hay misericordia en la reprensión, y hay amor en el golpe que despierta. Natán llegó y estando delante del rey, no comenzó con acusación directa. Comenzó con una historia, una parábola, un espejo, porque a veces el corazón se defiende de la verdad cuando la ve venir de frente, pero se delata cuando la verdad entra por el costado. Natán le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. David escuchó. Su mente de pastor antiguo entendía ovejas y corrales. Su corazón, aunque manchado, todavía respondía al lenguaje de justicia. Natán siguió. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, abundancia, recursos, posibilidades de sobra. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado. Natán pintó el cuadro con ternura para que el peso moral se sintiera. Dijo que la corderita había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comía de su bocado y bebía de su vaso. Dormía en su seno. Y la tenía como a una hija. No era un animal más, era lo único, era amada, era parte del hogar. Luego Natán apretó el nudo de la historia, y vino uno de camino al hombre rico. Un viajero llegó a su casa. El rico necesitaba preparar comida, tenía rebaños, tenía vacas, tenía 1000 opciones. Pero Natán dijo: este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El rico robó lo único del pobre para alimentar a un invitado, no por necesidad, sino por capricho, no por carencia, sino por falta de misericordia. Era una injusticia cruel, un abuso del fuerte sobre el débil. Y David, al oírlo, ardió. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David juró por el nombre del Señor. El rey, que había cubierto su propio pecado, se mostró severo con el pecado ajeno. Así es el corazón humano cuando está engañado. Ve la astilla del otro como tronco, y al tronco propio lo llama sombra. David añadió: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
Dictó sentencia, exigió restitución, condenó la falta de compasión, y en ese momento, sin saberlo, se colocó él mismo bajo el peso de su propia boca. Era su propio rostro que se reflejaba en el espejo de las parábolas. Entonces Natán, con la quietud de quien no busca espectáculo y con la firmeza de quien teme a Dios más que al rey, dijo: «Tú eres aquel hombre». La sala debió quedar en silencio. El aire debió volverse espeso. El dedo del profeta apuntó al trono. La parábola se abrió como una puerta, y detrás estaba David, desnudo ante la verdad. No era el rico de la historia un tercero lejano, era el rey. Y la corderita no era un animal, era la esposa de Urías, lo único de un hombre fiel. Natán continuó, y ya no habló él mismo, habló como portavoz del Señor. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Dios llevó a David de menos a más. Le dio victoria sobre el miedo, le dio un reino, lo rescató de la persecución, y siguió: y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, no te faltaba nada. Si hubieras pedido, yo habría dado. Pero tú tomaste, tú arrancaste, tú robaste. La raíz era una: desprecio por la suficiencia de Dios y hambre torcida de lo que no correspondía. Entonces vino la pregunta que no permite excusas. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El pecado de David no era solo contra Urías ni contra Betsabé, era contra la palabra del Señor. Fue menosprecio, fue tratar la voluntad de Dios como cosa liviana. Natán expuso la obra con claridad, sin rodeos, sin diplomacia de palacio. A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David no blandió personalmente la espada, pero Dios lo llama por su nombre. Tú lo heriste, tú lo mataste. Porque el que ordena el mal y el que lo ejecuta participan de la culpa, y el encubrimiento no limpia, solo agranda el crimen. Y entonces Natán anunció juicio. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. La espada. La palabra quedó suspendida como sombra sobre los días venideros. David había introducido violencia en su propia casa, y esa violencia lo visitaría de vuelta. El pecado tiene eco. Lo que el hombre lanza, vuelve. Y aunque Dios perdona al arrepentido, las consecuencias temporales muchas veces permanecen como cicatrices que enseñan, como recordatorios amargos de lo que cuesta despreciar al Señor. Y así, frente al profeta, David quedó sin refugio. El rey que había cantado salmos, que había danzado delante del arca, que había hablado de un corazón limpio, ahora estaba frente a Dios con las manos manchadas. Allí se rompieron las excusas. Allí quedó expuesto que el pecado no es un juego, ni una travesura, ni un tropiezo inocente. Es desprecio de la palabra, es abuso contra el prójimo, es traición a la confianza, es muerte en la puerta. Pero aún en esta historia oscura, late una verdad que no muere. Dios no abandona a los suyos en la mentira. Dios envía su palabra. Dios confronta. Dios llama a cuentas. Y ese llamado, aunque duele, es misericordia. Porque es mejor ser herido por la verdad que dormido en el engaño. El final de este tramo del relato no es una fiesta ni una resolución humana. Es una sentencia divina y una conciencia despertada. La espada no se apartará de la casa. La honra del rey quedó quebrada. El pecado fue nombrado en voz alta. Y la pregunta queda flotando para todo oyente que convierte esta historia en espejo. ¿Qué hace el corazón cuando Dios lo enfrenta? ¿Se endurece o se humilla? ¿Se justifica o confiesa? Porque el Dios que habló por Natán sigue siendo el mismo, santo, justo, misericordioso,
enemigo del engaño y amigo del quebrantado. Y cuando Él dice la verdad no es para destruir al que se arrepiente, sino para rescatarlo del abismo. Así quedó David, señalado por la palabra, sin máscara, delante de Jehová. Y así queda todo hombre cuando el Señor alumbra la sombra, o corre más profundo a esconderse, o se rinde, tiembla y vuelve. Porque no hay vida en tapar el pecado, pero sí hay vida en venir a la luz. Y aunque esta parte termina con espada anunciada, la historia entera nos enseña que el Señor disciplina al que ama, y que su mano, aun cuando hiere, busca sanar el corazón que se postra. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si ya estás suscrito, gracias. Pero si todavía no lo estás, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más mensajes como este. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.